Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de las tres principales noticias de esta misma semana. Comenzaremos hablando del nuevo Xiaomi Sub 7 que se ha comparado junto a sus principales rivales y ha salido muy, pero que muy exitoso. Hablaremos también del nuevo y próximo Huawei P70 que está, al parecer, a la vuelta de la esquina y podría llegar bastante interesante. Y por último hablaremos de cómo la NASA podría intentar solucionar el problema principal de la Voyager 1. Vamos con la intro y comencemos a hablar de toda esta nueva noticia. Bien, en este último mes, desde el final de Mobile World Congress, ¿quién no ha oído hablar del Xiaomi Sub 7? Es decir, el coche de Xiaomi, ya sea por Instagram, por Twitter, por Telegram, por TikTok, por YouTube, por cualquier tipo de red social en la que se pueda poner un vídeo o una imagen, hemos oído hablar muchísimo de este coche. Cosas muy buenas principalmente, todo hay que decirlo, ya sea por precio, por prestaciones, por diseño, por tecnología, etc. También hay algunas cosas que todavía, evidentemente, como primer coche de Xiaomi, nos surgen de dudas, etcétera, principalmente la economía de escala, es decir, una vez que Xiaomi comience a producir fuera de China o fuera de Asia, cómo será, a qué precio llegará, etcétera. Pero lo interesante ahora mismo está como tal en toda la expectación que hay en este nuevo coche, ¿no? Tanta es la expectación que en las primeras horas, no sé si recuerdo, lo tengo por aquí apuntado, las primeras 24 horas se hicieron más de 100.000 reservas. Muy interesante porque todo el mundo habla de que tiene pues la estética entre un Porsche y un Tesla, la autonomía de un... Bueno, la gente dice más como la estética de un Porsche, la autonomía de un Tesla y la tecnología también pues de un Tesla, ¿no? Como muy avanzada, etcétera. Con lo cual llega muy interesante, pero como siempre pasa con los coches eléctricos, hay una cosa que es muy importante y es la autonomía, evidentemente, que es lo que al final divide todo el debate que hay sobre los coches eléctricos es sobre autonomía al final, pero ya no solo la autonomía, sino que, como sabéis, aquí por ejemplo en Europa tenemos los ciclos EPA, ¿vale? Que son unas pruebas que se hacen para decir cuál es técnicamente el rendimiento. Hay en cada, por así decirlo, en cada país, incluso ya no solo en cada país, sino en cada, digamos por ejemplo en América, bueno, más bien en Estados Unidos, en Europa, en China, etcétera, tienen diferentes ciclos. Y podríamos decir que, por ejemplo, el ciclo chino, que en este caso es muy similar, entre comillas, a la EPA, es bastante poco realista, ¿vale? Es decir, siempre que hemos visto coches que siguen, o sea, cuando siguen este ciclo, dicen a lo mejor que tienen 800 kilómetros de autonomía y luego se hace con el ciclo de EPA y tiene a lo mejor 600, ¿no? O sea, 200 kilómetros de diferencia. Y lo interesante está en que, vale, vamos a hacer una prueba y vamos a hacer una prueba ya no solo con el Xiaomi, sino con el Tesla y con todos sus principales rivales. Y vamos a ver cuál es la autonomía real, porque una cosa es lo que nos anuncian, siempre las marcas se tiran a lo grande, ¿no? A los 700, 800 kilómetros de autonomía, estamos a ese punto de los 1000 kilómetros, ¿no? Pero luego la realidad es bien distinta, sobre todo ya no solo la realidad en una prueba normal, sino en condiciones de frío, en condiciones de diferentes temperaturas, en condiciones de carretera, de ciudad, etcétera. La autonomía siempre cambia muchísimo y se modifica pues brutalmente, ¿no? Pero bueno, en unas pruebas generales vamos a comparar este Xiaomi Sub 7 en su versión Max, o sea, la versión más potente, con todos sus principales rivales, ¿no? Principalmente marcas chinas, pero también con el Tesla. Bien, las comparaciones han sido, como digo, el Xiaomi SU o Sub 7 Max, es decir, la versión más potente, no es cara, ¿vale? Para ser la más potente. El Tesla Model 3, el NIO ET5, el Xpeng, o el Xpeng, como queráis llamarlo, P7, el BYD Han y el Cerc 001, que ese ni siquiera yo había oído hablar de él. Bien, en las pruebas se tiene una autonomía que son las que anuncian como tal la marca, la autonomía real y, bueno, también como el porcentaje de diferencia que hay entre lo que se anuncia y lo que es la autonomía real. Bien, si os digo como mucho número va a ser como un poco lío, pero os digo que por ejemplo el Xiaomi Sub 7 Max se anunciaba con 800 km de autonomía y según esta prueba la autonomía real es de 643 km. No está nada mal, hay como una especie de porcentaje, o sea, digamos que todas las marcas están en torno al 65-70% de diferencia entre la autonomía anunciada y lo que es la real, ¿no? Por ejemplo, en el Tesla Model 3, la anunciada con la batería, depende también, como digo, mucho de la batería, se comparan baterías más o menos similares, en este caso la del Xiaomi Sub 7 Max, si no me equivoco, es de 101 kWh y la del Tesla Model 3 de 75 kWh, no recuerdo bien, pero bueno, son baterías bastante similares. El único problema de la batería de este Xiaomi Sub 7 Max que se comentaba era que era muy pequeña, entonces no se sabía si podía dar toda la capacidad de autonomía esperada, pero bueno, de 800 a 643 sigue siendo una autonomía bastante buena. Hay una gran diferencia, también hay que decirlo. Como digo, en el Tesla Model 3 se anunciaba con 713 km de autonomía y ha dado al final 568 km de autonomía. Como veis, hay diferencia. La menor diferencia, o quien tiene como el porcentaje más alto
o más bajo, perdón, de diferencia es el Xpeng P7, ¿vale? Que tiene de 610 kilómetros a 489 y que está en torno al 80%. O sea, es la menor diferencia que hay entre lo anunciado y lo real, que sigue siendo un salto, ¿vale? O sea, vemos aquí un salto de bastantes kilómetros, de 100 y pico kilómetros, casi 200, pero es bastante interesante. Interesante porque también todo esto se compara en torno a precio. Es decir, el Tesla Model 3 con esta batería, con estas prestaciones, etcétera, tiene un precio en dólares de $34.050. O sea que es más o menos en esta tabla de los más caros. Pero es que este Xiaomi Su 7 Max con su, digamos, batería de reales 643 kilómetros tiene un precio de $29.000. O sea, bueno, 29.900, $30.000. Con lo cual es muy interesante porque por $30.000 tenemos 643 kilómetros de autonomía. Y eso consigue que se convierta en... Si ya era como tal un coche muy interesante por prestaciones, por el diseño, por etcétera, con esta autonomía y demostrada realmente, porque siempre el marketing está ahí y las marcas siempre anuncian que tiene un montón de kilómetros y como digo, luego depende mucho. También depende, igual que un móvil, una tablet, un ordenador, etcétera, la degradación que vayamos a tener a lo largo de los años. Hay baterías que degradan mucho más rápido, baterías que degradan mucho más lento. Por ejemplo, yo recuerdo los primeros Tesla degradaban rapidísimo, pero el Tesla Model, de los primeros Tesla Model S que hubo, no han degradado ni un 5% en a lo mejor 5 o 6 años, ¿sabéis? Y hay marcas que luego degradan 10% en el primer año, ¿no? Todo depende, como digo, del tipo de batería y la batería, etcétera. Pero está muy interesante porque si ya como tal tenemos toda la expectación sobre este, como digo, este dispositivo, bueno, mejor dicho, más que dispositivo, este coche, este vehículo, pues con una demostración real de prueba de autonomía, sigue siendo muy buena autonomía, ya 643 kilómetros de autonomía. Pero no solo la autonomía buena, sino es esa autonomía buena con un precio tan interesante, ¿sabéis? Es que toda la especificación de todo este coche, de este vehículo, viene de ahí. Viene de aquí, bueno, igual no es el mejor vehículo eléctrico, no estamos hablando de un Porsche, de un Model Y, de, no sé, de un NIO de gama alta, de un BYD de gama alta. No estamos hablando de eso, ni por ejemplo de un Rivian, etcétera. No, estamos hablando de un poquito más abajo, una gama casi de entrada. Es verdad que hoy en día comprarse un vehículo, si buscas un vehículo que sea más o menos, que esté bien de prestaciones, etcétera, ya te tienes que ir a los 20.000, 25.000 euros perfectamente, porque primero, lo vas a tener, si lo quieres buscar de gasolina, etcétera, pues no vas a poder recibir las ayudas que hay, por ejemplo, para el vehículo eléctrico. Luego, si lo buscas nuevo, 0 kilómetros, etcétera, está mucho más caro, con lo cual hoy en día tienes que gastarte bastante. Y ahí es donde, en este año 2024 y ya de cara al año 2025, se sitúa el punto en el que, bueno, tengo 25.000 euros, ¿vale? Pero si ahorro 5.000 euros más, ya puedo acceder a un vehículo eléctrico que tiene, en este caso, 643 kilómetros de autonomía, que tiene una prestación en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología, etcétera, muy bonita, muy increíble, y ya me planteo bueno, pues igual sí que me voy a un coche eléctrico. También depende mucho de la situación que tengamos. Si, por ejemplo, cerca donde vivimos hay una infraestructura buena de carga de coche eléctrico, o si en nuestra casa o un trastero, vecindario, donde sea, podemos poner un cargador de coche eléctrico, etcétera. Todo depende mucho, cada persona varía su situación muchísimo, pero nos damos cuenta de que se pone el vehículo eléctrico con opciones como esto, es decir, las marcas chinas como Xiaomi, como BYD, están haciendo prestaciones muy interesantes. Hablando del BYD, el BYD sí que es verdad que es de los vehículos que más diferencia tienen, porque el BYD han analizado aquí, tenía anunciado 610 kilómetros y finalmente ha hecho 405 kilómetros. Hay gran diferencia, pero evidentemente también vale 5.000 euros menos, vale 24.900, es decir, 5.000 euros de diferencia entre el Xiaomi Su 7 Max y este BYD Han, ¿no? Pero bueno, 5.000 euros, o bueno, 5.000 dólares en este caso, que también se sacrifican, pues estamos hablando de 238 kilómetros de autonomía por 5.000 dólares. Ya ahí es cuando digo, vale, y si inviertes 5.000 dólares más, vas a querer 238 kilómetros de autonomía más, evidentemente, ¿no? Luego, por ejemplo, también depende mucho de la confianza que tengamos en empresas chinas. Hay mucha gente que, el tema de que le dices que, bueno, Xiaomi, o da igual, Xiaomi que, digamos, es una empresa china, pero está muy comercializada internacionalmente, etcétera. Ya es como, bueno, pero es que China no me gusta, hay mucha gente así, con lo cual si irían pues Tesla, que es americana, etcétera, no sé qué, que está muy bien y todo eso, ¿vale? Pues ya te tienes que gastar otros 5.000 dólares más para poder acceder a ese Tesla. Y ahí es cuando surge todo este tema tan interesante de esa diferencia, esos precios y eso. Bueno, e igual sí que a nivel de autonomía, a nivel de prestaciones, etcétera, me sale más interesante el Xiaomi Su 7 Max que incluso un Tesla Model 3. Y eso ya es competencia pura, directa y sobre todo muy pero que muy interesante. Bien, todos sabemos el tema de Huawei con Estados Unidos. Es un tema muy repetitivo que hemos hablado muchísimos años, muchísimos podcasts. De hecho, cuando yo empecé a hacer podcast hace ya casi 4 años, todavía empezábamos a hablar de ese tema. Pero Huawei no se ha rendido, al menos allí en China, en su mercado natal y su mercado principal actualmente. Bien,
No se ha rendido porque de hecho en 2023 registró su mejor año de ingresos, con lo cual la cosa está interesante porque incluso ha conseguido crecer en ingresos allí. Pero ahora se prepara para desembarcar con un terminal, o no uno, sino 4 terminales muy interesantes. Bien, antes del Huawei P70 se presentó el Mate 60, que es un terminal bastante interesante y que de hecho ha sido uno de los más vendidos allí en China. Funciona bastante bien, sus ventas en general están siendo buenas. Pero llega el momento de actualizarlas. Y llega el momento de actualizarlas, pero demostrando un poquito a Estados Unidos de que Huawei es capaz, con numerosas empresas chinas y con el gobierno chino respaldando, demostrar que puede seguir manteniéndose en su línea de hacer terminales de gama alta muy premium y muy buenos. Todo debemos de recordar que Huawei, quitando el tema de los servicios de Google, es decir, que no los tenga, tenía terminales muy interesantes, terminales en cuanto al apartado fotográfico muy bueno, con un diseño bastante bonito en algunas ocasiones, una muy buena batería, muy buena carga rápida y ya nos cuento, como digo, las cámaras, etcétera, ¿no? Con lo cual era interesante, pero nos faltaba algo muy principal y algo que mucha gente pues no puede como vivir sin ello. Y es bastante evidente y es los servicios Google, ¿no? El hecho de, bueno, los puedes preinstalar, o sea, los puedes instalar, llegar aquí de forma no legal, pero bueno, se puede. Pero al final, esa comodidad de encender tu teléfono, que ya tengas tu cuenta, etcétera, tal, como que no la teníamos y al final mucha gente pues optó por dejarlo como de lado, ¿no? Pero Huawei no se rindió, aunque es verdad que se ha cerrado muchísimo el mercado internacional y se ha quedado mucho más enfocado hacia el mercado nacional o incluso el mercado asiático. De hecho, no se rinde porque se ve, y según las filtraciones, el Huawei P70 o toda su familia, porque son 4 terminales que ahora hablaremos, podrían presentarse y están muy a la vuelta de la esquina. Bien, estos 4 terminales serían el Huawei P70 normal, el P70 Pro, P70 Pro Plus y el P70 Art, que yo imagino que Art estará como más enfocado hacia la fotografía o algún tipo de historia de este tipo. Bien, se han filtrado muchísimas cosas, empezando por su procesador, que será el Kirin 9000S. Sí, estaba viendo aquí el Kirin 9000S, un procesador que, bueno, desconocemos como un poquito. Hay como una especie de conjetura o cómo va a ser, porque para el desarrollo de este procesador se ve que se han hecho falta de empresas estadounidenses, entonces ya con ese simple hecho no se podría utilizar el procesador, pero bueno, imagino que algo habrán hecho para no tener que depender de todo ello, ¿no? Pero bueno, se han filtrado, como digo, algunas cositas, algunas características de estos 4 terminales y los vuelven muy interesantes, los vuelven bastante interesantes, sobre todo, como digo, en diseño no conocemos mucho, pero en cuanto a las características que se han filtrado y las que podemos esperar a la altura, estamos hablando de 4 terminales, sobre todo los 4 de gama alta más premium en el P70 Art y en el P70 Pro Plus, pero el Pro y el normal son también ahí su gama media alta, gama alta perfectamente, ¿no? Con lo cual estamos hablando de 4 terminales que pueden llegar muy interesantes. Principalmente, pues como siempre, Huawei puede llegar muy interesante en su apartado fotográfico, con sensores muy buenos, con una batería increíblemente buena, una muy buena carga rápida y algo que no podía fallar ni faltar en Huawei es una pantalla increíblemente buena. Bien, lo va a tener muy complicado, lo va a tener muy complejo para sacar y presentar y ver cómo se vende este Huawei P70 Pro. Nos queda, o bueno, P70 en general series, podemos llamarlo, ¿no? Nos queda la conjetura de si con este nuevo anuncio, el P70 Pro, etcétera, esta exaltación, etcétera, podemos ver un lanzamiento internacional, es decir, que Huawei, no en Estados Unidos evidentemente, pero sí a lo mejor por ejemplo en Europa, consiga intentar meterse un poquito nuevo en el mercado e intentar vender su terminal con su propio sistema operativo, sus características, etcétera. Que yo recuerdo cuando todo esto de Google fue como un poco flop, un poco de vacío, etcétera, pero por lo que he ido hablando, escuchando de muchos reviewers de allí y gente que ha probado su sistema operativo, etcétera, funciona bastante bien, no es todo el desarrollo dedicatorio, etcétera, que ha puesto Google como tal en su sistema operativo, pero funciona bastante bien y hace lo necesario, ¿no? Con lo cual interesante porque, como digo, han tenido muchísimo éxito allí en China con el Mate 60 y evidentemente con las características que esperamos y que estamos viendo de este Huawei P70 series, tanto el Pro, el Pro Plus, etcétera, va a ser también todo un éxito, no va a ser complicado, pero nos queda la duda de si querrá que sea un éxito también de forma global o algo más internacional, llegando pues a mercados como digo europeo, fuera del mercado chino, algún mercado más asiático, mercado australiano, o sea, Oceanía, etcétera, no sabemos muy bien, ¿no? Lo importante es que, como digo, toda esta empresa, toda Huawei lleva el respaldo de muchísimas empresas chinas que le va a permitir, pues como digo, un desarrollo y una creación de un terminal o de una serie de terminales muy interesante. Y eso permite una gran ayuda y permite que pueda desarrollar sus terminales de forma muy buena. Pero nos quedan muchísimas dudas sobre este Huawei P70 series, el normal, el Pro Plus y el Art, que, como digo, ya iremos conociendo. Probablemente cuando sea su presentación haremos un vídeo en el canal de YouTube explicando un poquito
Probablemente hable del Pro Plus o el Pro y el Pro Plus seguramente. Y ya si veo que hay interés o lo que sea, hablo del normal y el Art. Pero bueno, no creo en un principio. Y hablaremos un poquito más de todas sus características. Pero como digo, pues está interesante porque podría llegar de una forma muy buena y con unas características bastante interesantes. Y podría pues hacer un pequeño comeback de Huawei en este año 2024. Bien, y hace un par de semanas hablábamos del tema de la NASA. La NASA consiguió que la Voyager 1 por unos instantes le enviara unos pequeños mensajes que podían, bueno, intentaron como descifrar y al final sacaron ciertas cosas. Bien, me voy a permitir leer un poquito para contaros bien todo, específicamente con todos los datos y con todos los nombres, que son un poco a veces complicados de recordarlo. Con lo cual, vamos a ponernos en situación. La Voyager 1 hace un tiempo envió unas cuantas señales a la NASA, como un poco rara, ¿vale? Como digamos, como que no se entendía muy bien. La Voyager 1 lleva funcionando errónea desde hace bastante tiempo y la NASA cree que en algún momento serán capaces de arreglarla y solucionarlo para que siga funcionando. La Voyager 1 ha sido ya todo un éxito, tiene una historia, una carrera increíblemente buena y evidentemente como todo, pues al final llega un momento en el que empieza a ser erróneo y al final hay que hacerle caput y matarlo, ¿no? Bueno, matarlo en este caso, desactivarlo, ¿no? Pero la NASA no se rinde con la Voyager 1, todo su éxito, no quiere dejarlo atrás y quiere que siga continuando. Pues bien, han conseguido descifrar un poquito el tema de los datos que envió la Voyager 1 a la NASA. Bien, de momento, como digo, es el objeto más lejano de la Tierra que está enviando datos hacia... O sea, el objeto más lejano de la Tierra que envía datos aquí. Pero bien, la NASA ha identificado que hay un pequeño problema en una pequeña porción de la memoria de la Voyager 1, ¿vale? O sea, de la computadora que lleva a bordo, una barra de su memoria tiene un problema erróneo. Bien, esta memoria o este subsistema de datos se conoce como, bueno, subsistema de datos de vuelo, que en la sigla en inglés es FDS. Bien, la función del FDS básicamente es que empaqueta los datos científicos de ingeniería recopilados, como digo, en lo que analice la Voyager 1, los recopila, los envía a la Tierra y a través de un sistema de radio y le llega a la NASA y la NASA pues lo descifra y lo utiliza y lo usa para pues lo que necesite, ¿no? En este caso. Bien, como digo, tras enviar un comando de lectura legible por fin, que fue lo que pasó hace un tiempecillo, hace en torno creo que un mes o cosas así, reveló que el 3% de esa memoria de subsistema de vuelo, esa FDS, ese 3% de toda la memoria, está dañado. Bien, lo que quiere intentar hacer la NASA es decir, bueno, solo un 3% de toda esa memoria está dañada, no usemos ese 3%, usemos el resto de la memoria, intentemos que siga funcionando con todo ese resto, con ese 97% restante y pueda seguir enviando datos y solucionar ese gran problema que está teniendo actualmente la Voyager 1. Básicamente lo que se sospecha es que un único chip de memoria es el responsable de todo el fallo. Posiblemente debido, como dicen, al impacto de partícula energética o, lo más habitual, el desgaste con el tiempo, ¿no? Como sabemos, la Voyager 1 tiene ya muchísimos años, a mí me duplica la edad, con lo cual ya le puede llegar a su momento en cualquier caso, ¿no? Con lo cual es interesante porque a pesar de las dificultades técnicas que hay con la Voyager 1, porque se encuentra a 24.000 millones de kilómetros de la NASA, o sea, bueno, de la Tierra, ¿vale? La NASA tiene, y estamos bastante convencida, en que serían capaces de poder encontrar la solución para que el FDS funcione sin el chip de memoria dañado. Como digo, podrían pasar muchísimo tiempo, meses, incluso puede que un año entero, antes de que la NASA tenga una solución estable que pueda enviar a la Voyager 1 y probar si funciona su idea. Pero es interesante el hecho de, sobre todo, cómo la Voyager 1 todavía sigue ahí en pie, sigue luchando por su supervivencia y la NASA no se rinde. Y es lo más interesante, el hecho de que podamos seguir manteniendo pues la Voyager 1 haciendo su trabajo, mandándonos nuestras señales, porque todo eso siempre ayuda muchísimo con el conocimiento de la formación del universo, de recoger datos en futuras misiones espaciales, etc. Con lo cual, muy interesante, esta ha sido la noticia, bueno, la semana de noticias, las tres principales noticias. Lo más interesante para mí de la semana ha sido la prueba del Xiaomi Su7 Max, que como digo, increíblemente bueno. Si ya había muchísima expectación, muchísima gente hablando muy bien del Xiaomi Su7 Max, también te digo, se habla muy bien, pero hay que esperar a las primeras, porque del Tesla Model 3 se hablaba genial. Luego las primeras pruebas revelaron verdades. No quiero decir que no sea tan bueno como dicen, pero hay que tener en cuenta que no todo brilla tanto como podemos pensar, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta que muchas marcas con el marketing, con las presentaciones, etcétera, anuncian cosas mucho más por encima de lo que luego realmente están sus productos, ¿no? Y eso pasa en todos los productos, todos los terminales, auriculares, coches, cualquier cosa que te compre, siempre
la publicidad va a hacer que habitualmente no es engañoso, pero es algo que, pues, por ejemplo, te lo ponga mucho más brillante de lo que es, ¿no? Una experta en hacer eso, pues muchas veces es Apple, que la verdad que tiene muy buenos productos, pero algunos productos lo ha puesto como si fueran lo mejor del mundo y luego ha tenido sus pequeños fallos, ¿no? Pero bueno, aún así interesante también, como digo, el tema de el Huawei P70, que puede llegar muy lejos o puede que no, al menos en China sabemos que sí, y el tema de la Voyager, que a mí me sigue dejando expectante porque queremos ver que todo se pueda solucionar y que la Voyager pueda seguir más o menos, entre comillas, funcionando y aportando a toda la Tierra, que eso siempre es muy bueno y ayuda muchísimo, como digo, con el futuro espacial. Así que nada, hasta aquí me despido de esta semana, espero que te haya gustado el podcast. Si te ha gustado, pues puedes dejar un comentario, puedes darle a like, si estás en YouTube te puedes suscribir. También puedes seguirnos en redes sociales, pues en Instagram, en Twitter, nos puedes encontrar como @miguitecno y no olvides compartir el podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por verme y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, chicos!